El día de hoy estaremos presentando sobre la neurofibromatosis tipo 1. Mis compañeros son Ariana Barquero, Carolina Duarte, Eric Pérez, Marena Victory y mi persona Lorela García. Esta es nuestra tabla de contenidos. La neurofibromatosis tipo 1 es un trastorno genético autosómico dominante que afecta a 1 de cada 3.000 personas, causado por mutaciones en el gen NF1 del cromosoma 17. Este codifica la neurofibromina, que es una proteína supresora tumoral. Se caracteriza por manchas café con leche, neurofibromas cutáneos y efelides axilares o inguinales, además de complicaciones multisistémicas. Fue descrita en 1882 por Friedrich Recklinghausen y los avances en genética han permitido una mejor comprensión y estrategias de diagnóstico más precisas, aunque sigue siendo un reto debido a la variabilidad en sus manifestaciones. Tiene gran relevancia clínica por el riesgo de complicaciones graves como la transformación maligna de neurofibromas y su impacto multisistémico. El diagnóstico temprano y el manejo multidisciplinario son esenciales para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ahora, en esta parte vamos a hablar un poco de lo que es la etiología y genética de la neurofibromatosis tipo 1, la cual sabemos que es una enfermedad de origen genético provocada por mutaciones en el gen NF1, ubicado en el brazo largo del cromosoma 17. Este gen se encarga de producir la neurofibromina, que es una proteína que actúa como regulador del crecimiento celular, inhibiendo la vía de señalización RAS, la cual es esencial para la proliferación de distintos tipos de células. La mutación NF1 se hereda de forma autosómica dominante, lo que significa que basta con una sola copia mutada de este gen para manifestar la condición. Hasta la fecha, se han descrito más de 3.000 mutaciones diferentes en el gen NF1, que incluyen deleciones, recordemos que son las pérdidas de fragmentos de ADN, inserciones, mutaciones sin sentido, que generan proteínas truncadas, y mutaciones de cambio de marco, que alteran la secuencia de aminoácidos. La gran variedad de mutaciones contribuyen a la heterogeneidad clínica que se ve en esta enfermedad, lo que va a representar en la variabilidad de síntomas y en la gravedad también en la que la enfermedad se expresa en diferentes individuos. Y esto pues también representa un riesgo en el diagnóstico y en el manejo de la neurofibromatosis tipo 1, ya que los pacientes pueden presentar desde síntomas leves hasta síntomas muy severos, dependiendo pues de la naturaleza específica de la mutación en NF1 y también de factores genéticos y ambientales que todavía no están del todo claros si se investigan. Ahora, para hablar sobre las manifestaciones clínicas, tenemos los neurofibromas, que es uno de los aspectos más característicos de esta patología. Estos son tumores benignos que crecen a partir de los nervios periféricos y se pueden desarrollar en cualquier parte del cuerpo, pero más frecuentemente en la piel, donde se manifiestan como bultos subcutáneos. Otra de las manifestaciones dermatológicas más características son las famosas manchas café con leche, que son áreas de color marrón claro, y adicionalmente también pueden tener pecas en áreas inusuales como las axilas o la ingle en estos pacientes. Otro tumor común en estos pacientes son los gliomas ópticos, que afectan al nervio óptico y pueden provocar pérdida de visión, esto particularmente en la población pediátrica. Y también es importante mencionar que los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 tienen un mayor riesgo de desarrollar tumores malignos como sarcomas de tejidos blandos y neurofibrosarcomas, que son tumores más agresivos y pueden hacer metástasis a otros tejidos. En cuanto a complicaciones neurológicas, estas son variables y pueden involucrar tanto sistema nervioso central como periférico. Los gliomas cerebrales son comunes en esta patología y pueden causar síntomas como por ejemplo cefaleas, convulsiones, déficits neurológicos focales, esto según la ubicación. Continuando con las complicaciones ortopédicas y musculoesqueléticas, hay diversas deformidades óseas que pueden presentar estos pacientes, entre ellos la escoliosis, que como sabemos es la curvatura normal de la columna vertebral, así como otros problemas en los huesos largos, como por ejemplo pseudoartrosis, donde los huesos no se fusionan correctamente después de una fractura. Estas alteraciones pueden afectar la movilidad y además aumentan el riesgo de fracturas. Estos pacientes además pueden presentar displasia ósea, lo que nos contribuye a la formación de huesos anormales o frágiles. Por otro lado, tenemos los problemas cognitivos y de aprendizaje, que son comunes en estos pacientes, particularmente en la infancia. Pueden experimentar retrasos en el desarrollo o trastornos del aprendizaje, particularmente en áreas como la lectura, la escritura y las matemáticas, así como problemas de atención y dificultades en el procesamiento sensorial. Estos niños frecuentemente son diagnosticados con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y bueno, a pesar de estos desafíos cognitivos, la mayoría de ellos logran aprender a manejar sus dificultades a través de intervenciones educativas y el apoyo adecuado.
Por último, vamos a mencionar los nódulos de Lesch, que son el tipo más común de compromiso oftalmológico en esta patología. Estos nódulos son amartomas benignos melanocíticos, usualmente de una tonalidad amarillo claro a café, que se presentan como elevaciones bien definidas de superficie lisa en domo, que se proyectan de la superficie del iris. La neurofibromatosis tipo 1 es diagnosticada principalmente con base en criterios clínicos establecidos por los Institutos Nacionales de Salud en 1987, que son altamente sensibles y específicos en adultos. Para confirmar el diagnóstico, una persona debe cumplir al menos 2 de los siguientes criterios sin que haya otro diagnóstico alternativo. Manchas café con leche se requieren 6 o más con un tamaño mínimo de 5 milímetros en niños prepuberales y 15 milímetros en postpuberales. Neurofibromas 2 de cualquier tipo o un neurofibroma plexiforme. Pecas axilares o inguinales que son características de la enfermedad. Un glioma óptico que es un tumor en el nervio óptico. Que el paciente tenga nódulos de Lesch que son armatomas en el iris. Lesiones óseas como displasia del esfenoides o pseudoartrosis tibial. Que cuente con una historia familiar de primer grado con diagnóstico confirmado de neurofibromatosis tipo 1. En los niños el diagnóstico puede ser un poco complicado porque muchas características se desarrollan con el tiempo. En cuanto a pruebas genéticas, son útiles en casos atípicos, en niños muy pequeños o para diagnóstico prenatal. Estas pruebas identifican mutaciones en el gen de neurofibromatosis 1 en aproximadamente el 95% de los casos utilizando técnicas como secuenciación directa, MLPA y FISH. En casos raros con lesiones grandes del gen de neurofibromatosis 1 se requieren análisis específicos. Estas pruebas son especialmente valiosas cuando el cuadro clínico no es claro o cuando se busca confirmación genética temprana. Ahora en esta parte vamos a hablar de lo que sería el tratamiento y manejo clínico de la neurofibromatosis tipo 1. Teniendo claro que pues, es una enfermedad que no tiene cura, pero vamos a manejar las principales manifestaciones clínicas o síntomas que presenta el paciente para intentar mejorar su calidad de vida lo más posible. Para esto se requiere un enfoque multidisciplinario, ya que como vimos la enfermedad afecta múltiples sistemas corporales y presenta gran variabilidad en sus manifestaciones, por lo que el manejo incluye desde vigilancia regular, es decir, periódica, con evaluaciones de piel, de la vista, así como del sistema nervioso, para detectar complicaciones tempranas y además ver la evolución de complicaciones anteriores. El tratamiento de los neurofibromas, que son estos tumores benignos, se pueden tratar por medio de cirugías, dependiendo también de su localización y gravedad, así como terapias con inhibidores de MEK han demostrado resultados prometedores para la reducción de los neurofibromas del tipo plexiformes. Los problemas óseos también tienen que recibir un tratamiento ortopédico, porque es muy común la escoliosis y la displasia tibial, así como el suplemento de calcio y vitamina D para prevenir la osteoporosis, que es común en estos pacientes. También un soporte psicológico y educativo con intervenciones personalizadas que logren mejorar el aprendizaje y la salud emocional, especialmente en los niños. También tenemos lo que sería un riesgo oncológico, por lo que es necesario tomar un seguimiento para detectar tumores gastrointestinales, neuroendocrinos y también cáncer de mama, los cuales suelen aparecer tempranamente en estos pacientes. Esto último ya sea con mamografías o resonancias magnéticas, según sea el caso, o una temprana edad. Este enfoque integral busca minimizar lo que serían las complicaciones y así mejorar la calidad de vida de los pacientes. Los avances en terapias genéticas para la neurofibromatosis tipo 1 buscan corregir las mutaciones que causan la enfermedad. Se están estudiando técnicas como la edición genética para corregir directamente el ADN y la terapia de reemplazo génico que introduce copias funcionales del gen de neurofibromatosis tipo 1. También se investigan oligonucleótidos antisentido que aumentan la producción de proteínas funcionales desde alelos sanos. A nivel de ARN, tecnologías como las ribosimas de transplicing y el sistema SMART corrigen errores en el ARN sin alterar el ADN, ofreciendo una alternativa menos invasiva. Estas estrategias buscan generar proteínas completas, incluso en mutaciones truncantes. Actualmente, el medicamento selumetinib, un inhibidor de MEK, es el único aprobado para reducir tumores relacionados con neurofibromatosis tipo 1, pero no aborda la causa genética. Las terapias genéticas prometen soluciones más completas, mejorando síntomas y previniendo la progresión de la enfermedad. Para ir finalizando, vamos a hablar un poco sobre la consejería genética.
aquí es importante mencionar que la neurofibromatosis tipo 1 es una afección genética autosómica dominante, lo que significa que una persona con la mutación en uno de sus genes tiene un 50% de probabilidad de transmitirla a sus hijos. El primer paso en la consejería genética es proporcionar una explicación clara sobre la enfermedad, incluyendo los síntomas, el manejo y toda la información que puede ser pertinente para las familias. Aunque la enfermedad se transmite de padres a hijos, también es importante recalcar a las familias que puede surgir sin antecedentes familiares, por lo que es importante realizar una evaluación genética para determinar si una persona presenta la mutación o no. Uno de los objetivos claves de la consejería genética es evaluar el riesgo de transmisión del gen defectuoso a las generaciones futuras. Además de esto, en la consejería genética se ofrece información sobre las pruebas genéticas disponibles, ya que estas también pueden ser útiles para confirmar el diagnóstico, especialmente en casos donde los síntomas no son concluyentes. Y también se puede considerar el diagnóstico prenatal para las mujeres embarazadas que tengan antecedentes familiares o sospecha de neurofibromatosis tipo 1. Adicionalmente, la consejería genética proporciona apoyo emocional, ayudando a las familias a afrontar el diagnóstico y a comprender el impacto psicológico que puede tener vivir con esta condición. Se abordan las preocupaciones sobre el futuro, el bienestar de las personas afectadas, las implicaciones emocionales, etc. Otro aspecto que se puede discutir como parte de la consejería genética es las opciones reproductivas disponibles, por ejemplo, la fertilización in vitro. Y ahí también, como parte de este abordaje, se debe mencionar el manejo de la enfermedad. Esto es clave en la consejería genética. Los consejeros brindan información sobre cómo se controlan los síntomas y la importancia de realizar exámenes periódicos, como por ejemplo resonancias magnéticas o chequeos oculares, para poder detectar posibles complicaciones de manera temprana. Y por último, la consejería genética también ayuda a mantener a las familias informadas sobre los avances en el tratamiento y toda la nueva información que puede surgir con respecto a esta enfermedad. Como conclusión, tenemos que la neurofibromatosis tipo 1 se considera un buen desafío clínico por la presentación variable, sus complicaciones asociadas y la falta de una cura definitiva. Pero hoy en día se tiene un buen manejo multidisciplinario que puede ser desde la cirugía hasta un apoyo educativo y psicológico que demuestra una mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Tenemos direcciones futuras para la investigación como la tecnología de CRISPR, el desarrollo de tratamientos dirigidos y personalizados, terapias inmunológicas, mejoras en el diagnóstico temprano y al desarrollar biomarcadores más específicos, estudios para las comorbilidades emocionales y una investigación en los modelos animales para probar nuevas terapias de manera más eficiente.